cierre su Biblia, mi hermano, téngala ahí abierta. Vamos a ir a este pasaje a lo largo de la predicación. Fíjese que algunas veces, pues se acordará, ya les he platicado desde que yo era niño, todos los temas que tienen que ver con la escatología bíblica, pues me llamaban mucho la atención, sí me cautivaban grandemente. Y me llegó a pasar, como tal vez algunos de los que estén aquí también les haya pasado, que en esos tiempos, que era más joven, llegué a soñar, mientras estaba durmiendo, llegué a soñar que ocurría el rapto de la iglesia y que yo me quedaba aquí. Incluso en alguna ocasión me llegué a despertar muy asustado, pensando que eso realmente había pasado. Y digo que le sucede a muchos cristianos porque recuerdo también que hace años ya también, en una ocasión que había ido a correr, porque cuando era más joven sí tenía el hábito de hacer un poco de ejercicio, y mientras estaba ahí haciendo mi calentamiento para comenzar a correr, pasó una joven, una chica repartiendo folletos evangelísticos, y cuando se acercó conmigo, bueno, yo le dije que era cristiano, que ya era cristiano, que el folleto lo empleara más bien para otra persona. Y entonces ella, en un tono molesto, incluso de regaño, me dijo: a ver, si usted ya es cristiano, ¿qué hace aquí haciendo ejercicio en lugar de ponerse a predicar como yo? Entonces, bueno, le traté de explicar que yo ya estaba ocupado en las cosas de Dios, pero no me dejó terminar y me dijo: si no se pone a predicar, el Señor va a regresar en el día del rapto y usted se va a quedar aquí. Entonces yo le pregunté si ella pensaba que por repartir folletos o por hacer otras cosas es que ella se iba a ir en el rapto cuando sucediera. Y me dijo que sí. Y me platicó además que apenas unas semanas atrás, un día sábado, ella se despertó de mañana allá en su cama y cuando se levantó, resulta que no había nadie en su casa, ni su mamá, ni sus hermanas, sino que estaba sola. Y entonces se llenó de miedo, de angustia y comenzó a llorar y pensó que el rapto había ocurrido y que ella se había quedado. Y por eso es que desde ese día se había puesto a repartir folletos todos los días, no sea que fuera a ocurrir el rapto y se fuera a quedar. Mis hermanos, yo creo que este tipo de experiencias a muchos nos ha pasado. Déjeme decirle que a los hermanos tesalonicenses les pasó algo similar, aunque yo creo que de una forma mucho más grande, más de confusión para ellos. Y es por eso que lo que vamos a predicar el día de hoy tiene que ver con la respuesta del apóstol Pablo tocante a este asunto. Ya, mis hermanos, anteriormente, cuando se predicó la primera epístola a los tesalonicenses, y se habló ya del rapto de la iglesia, tal vez se acuerda. Nuestro hermano David le tocó esa predicación. Está ya en YouTube, si la quiere repasar más adelante, hágalo y después escuche esta que vamos a subir el día de hoy. Aquella predicación anterior se llama algo así como animándonos por medio de los eventos futuros, algo así se llama, búsquela allí. Quiero volver a leer un poco de esa primera epístola, solamente para ponernos en el contexto de lo que ya se ha venido hablando y que hoy vamos a retomar, porque además tiene que ver con lo que Pablo va a decir en la segunda carta. Allá en Primera Tesalonicenses, no lo busque, yo se lo voy a leer, en el capítulo 4, verso 13, dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ya se nos comentó en aquella ocasión que los tesalonicenses tenían algunas preguntas, algunas dudas acerca de esto, acerca de qué pasaba con los hermanos que ya habían muerto antes de que sucediera el rapto. No les voy a repetir la predicación, escúchela ya en su casa, simplemente nos sirve de contexto, mis hermanos. Ya el apóstol Pablo había hablado de eso con los tesalonicenses, cuando estuvo con ellos en persona, después de la primera epístola, pero, mis hermanos, al parecer, entre el tiempo en que se escribió la primera epístola y el tiempo en que se escribió la segunda, sucedieron cosas. Pasaron algunas situaciones que sumieron a la iglesia en gran confusión a los hermanos de Tesalónica. Por eso el apóstol Pablo comienza allí en el capítulo 2, verso 1 de esta segunda epístola, sígalo con la vista, dice el apóstol Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando del rapto, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Miren, al parecer, mis hermanos, en ese tiempo había ocurrido una falsa enseñanza. Algunos falsos maestros se habían introducido y habían estado causando estragos con esas malas enseñanzas. Por eso el apóstol Pablo le dice: no os dejéis mover. ¿Ya lo vio? Dice: no os dejéis mover. Y esta palabra mover que se emplea aquí es una palabra que también se utilizaba para hablar de un sismo, de un terremoto. Es decir, que los hermanos de Tesalónica habían sido sacudidos, estaban tambaleando acerca de cierto asunto. Y dice el apóstol Pablo: ni os conturbéis. Esa palabra conturbar, mis hermanos, significa estar agitado, estar en un estado de alarma. Los hermanos parece que tenían angustia en su corazón por un asunto que se les estaba diciendo. Y a continuación el apóstol Pablo nos dice por qué es que habían llegado a estar en ese estado, en esa confusión, en esa angustia. Dice el apóstol Pablo: ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Algunos falsos maestros se habían presentado en Tesalónica y habían dicho que recibieron una revelación de parte de Dios. A esto se refiere ni por espíritu. Y además habían usado la predicación y la enseñanza para transmitir esas supuestas revelaciones. A esto se refiere ni por palabra. Y además, mis hermanos, pues si fuera poco, y esto nos habla de la maldad de estos hombres, se habían atrevido a escribir cartas falsas que habían dicho que las había escrito Pablo y las había hecho llegar a través de ellos a la iglesia de Tesalónica. El tema, mis hermanos, el asunto en el cual habían sido confundidos los hermanos por estos falsos maestros, era tocante a lo que se llama el día del Señor. El día del Señor. ¿Qué es, mis hermanos, esto del día del Señor? Bueno, déjenme explicarles. Mire, esta frase, el día del Señor, es usada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para referirse a un periodo de tiempo muy largo. Ese periodo de tiempo comienza, y quiero que se dé cuenta de esto, comienza con la gran tribulación. Comienza con los juicios de Dios sobre esta tierra. Y sigue ese llamado Día del Señor, ese periodo, la tribulación, los juicios sobre las naciones, el reinado milenial de Cristo, el juicio del gran trono blanco, la destrucción de este planeta incluso, y la formación de cielos nuevos y tierra nueva. Allí, mis hermanos, con la formación de cielos nuevos y tierra nueva, concluye ese gran periodo de tiempo que se llama el Día del Señor. Pero a lo que yo quiero llamar la atención de ustedes para entender este texto que estamos estudiando hoy, es a que usted note que el día del Señor comenzará
con la gran tribulación. Ese tiempo de 7 años de juicios que van a venir sobre la tierra y que son descritos en el libro de Apocalipsis. Casi todo el libro de Apocalipsis nos cuenta de esos juicios que van a ocurrir durante el tiempo de la gran tribulación, que es el comienzo del día del Señor. Pues resulta, mis hermanos, que los hermanos de Tesalónica, les habían dicho que esos tiempos de juicio ya habían comenzado, que esas persecuciones que ellos estaban sufriendo, eso era el día del Señor, y que de alguna manera ellos se habían perdido el arrebatamiento, y que se habían quedado aquí, y ya había comenzado el tiempo del juicio, por eso los estaban persiguiendo. E hicieron la falsificación de las cartas, usaron la predicación, y los comenzaron a engañar y a confundir con estas cosas. Por eso Pablo va a comenzar su exhortación y su enseñanza con esas palabras. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y añade Pablo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Primero, mis hermanos, Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera. Y esa es una exhortación, mis hermanos, para los de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, pero también para nosotros. Es una exhortación, mis hermanos, a conocer la verdad bíblica con precisión, tal como se encuentra aquí en la Escritura. Mire, déjeme decirle que acerca de las cosas que están por venir, de las cosas finales, no todo lo que va a pasar se nos ha revelado, eso es una verdad. Pero lo que sí se nos ha revelado es una revelación precisa, que se va a cumplir tal como está en la Biblia. Y Pablo exhorta a la iglesia a que conozca esas cosas, precisamente para que no se deje engañar. Ahora, mis hermanos, yo creo que esto es pertinente para nosotros el día de hoy, porque usted sabe cuántos cristianos, incluso tal vez algunos de ustedes, se hayan dejado mover en algún momento por las mentiras que se propagan de tantas maneras. Por ejemplo, allá en las redes sociales, publican muchas cosas acerca de los días finales, ¿verdad? Sobre todo ahora que pasó la pandemia, ahora que estamos en esta guerra, que algunos han dicho que podría convertirse en una tercera guerra mundial, etcétera, etcétera, y se comienzan a decir noticias, y algunos predicadores comienzan a hablar de esto, y mis hermanos, comienza a haber confusión. Nosotros nos damos cuenta, a veces por las publicaciones que ustedes también hacen en sus redes sociales, y en algún momento ha sido incluso, al menos para mí, y yo soy el que más lo hago, ponerles por ahí algún comentario en esas publicaciones. Digo, en parte porque es un asunto que ustedes publican, que es algo público, que todos pueden opinar, pero además también porque yo creo que nuestra labor pastoral pues es correcto a veces corregir algunas cosas. Pero la exhortación de Pablo es no se dejen engañar. Conozcan la verdad bíblica para que no sean movidos, para que no sean confundidos. Bien, número 2, mis hermanos. El día del Señor o el tiempo de esa ira de Dios que se va a derramar aquí en la tierra no va a venir hasta que sucedan 2 cosas, dice Pablo. Número 1, que venga la apostasía, y número 2, que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, para entender, mis hermanos, a qué se refieren estos eventos que van a suceder antes del día del Señor, tenemos primero que saber
¿de qué está hablando Pablo cuando habla de la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Bueno, primero, mis hermanos, para entender, hay que decir que la palabra que se usa aquí, en el idioma griego, significaba en primer lugar un apartamiento de algo, apartarse de algo. Pero también significaba una revuelta, un acto de rebelión. El erudito en la gramática griega, Gerhard Kittel, un alemán que tiene una obra monumental, tremenda, acerca del uso de las palabras, nos dice que cuando se habla en el sentido político, esta palabra se utiliza para hablar de una rebeldía en contra de un rey. Y cuando está hablando en un sentido religioso, se habla de un apóstata, es decir, de aquel que le da la espalda a su fe o a su Dios. Pero en este pasaje, mis hermanos, que está hablando Pablo, a mí me resulta muy interesante que esta palabra se aplique en sus dos significados. Cuando Pablo habla de la apostasía, él está hablando de un acto de rebeldía en contra de Dios como el Rey del universo. Pero al mismo tiempo está hablando de un darle la espalda a Dios, a la fe. Ese es un primer detalle que hay que tomar en cuenta para saber de qué está hablando Pablo. Hay otro asunto importante. Mire, cuando Pablo habla de la apostasía, utiliza lo que se conoce como un artículo definido o determinado. Y con eso, mis hermanos, el apóstol Pablo nos quiere decir que cuando él está hablando de este acto contrario a Dios, este acto de rebeldía o de apartamiento de Dios, no estamos hablando de cualquier apostasía. No estamos de un simple apartarse de Dios como ha habido tantos a lo largo de la historia. No es como decir que va a llegar un tiempo en que la humanidad se va a volver atea y que ya no van a querer saber nada de Dios porque eso ya ha pasado en otros tiempos de la historia. No está hablando de eso. Cuando Pablo habla aquí de la apostasía, está hablando con mayúsculas, la apostasía. Pablo, mis hermanos, está señalando a un acto específico que está bien determinado. No es cualquier abandono de Dios o cualquier rebeldía en contra de Dios. Es uno muy característico y que va a ser el más grande de todos los actos de rebeldía en contra de Dios. Pero además, mis hermanos, Pablo dice que esta apostasía está ligada, va junta con lo que él llama la manifestación del hombre de pecado. Porque no vendrá, dice él, es decir, el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Van juntos. Déjeme decirle a qué se refiere Pablo con este hombre de pecado y después vamos a aterrizar en el asunto de qué significa todo esto antes del día del Señor. Mire, aquí el hombre de pecado, mis hermanos, es sin duda el anticristo final. No es uno de los cientos o miles de anticristos que ha habido desde que el Señor Jesús vino la primera vez y han tenido lugar a lo largo de la historia. No, este del que está hablando Pablo, mis hermanos, es la manifestación máxima de la rebeldía del diablo en contra de Dios. El apóstol Pablo también lo llama el hijo de perdición, al igual que Judas. Este título, hijo de perdición, es aplicado tanto al anticristo como a Judas y al Iscariote. Y este título tiene que ver con el destino final que ambos van a tener. Su destino final es la perdición. Este personaje oscuro del que está hablando aquí el apóstol Pablo, también es llamado por el profeta Daniel como el cuerno pequeño. El apóstol Juan en Apocalipsis lo llama la bestia. Y también es Juan quien le ha llamado el anticristo. Entonces, mis hermanos, la apostasía de la que está hablando Pablo está relacionada con la manifestación de este hombre, que es un hombre inspirado por el diablo mismo.
Ahora, no quiero que pierda de vista esa expresión que utiliza Pablo, manifestación. Porque no está hablando del anticristo cuando él nazca. No está hablando del anticristo cuando él simplemente exista aquí en esta tierra. Él está hablando de un evento específico que es llamado su manifestación. Ahora déjeme decirle que así como el Señor Jesús un día se va a manifestar y todo ojo le verá, así también en una falsa imitación de Cristo, el hombre de pecado también se va a manifestar. Esta, mis hermanos, es una imitación grosera, herética, de parte del hombre de pecado hacia Jesucristo. Él también se va a manifestar, es decir, se va a dar a conocer ante todo el mundo como lo que Él es. Mis hermanos, a esto es a lo que Pablo se refiere cuando habla de la apostasía. La apostasía, mis hermanos, es el tiempo cuando el anticristo se manifieste como lo que Él es a los ojos de todo el mundo. Y a continuación, el apóstol Pablo nos da más información de cómo es esto. Versículo 4, dice ahí, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, ustedes deben saber que al inicio de su carrera, el hombre de pecado va a ser alguien de poca importancia en el ámbito mundial. No va a ser realmente un personaje muy conocido, no va a llamar mucho la atención, pero está comenzando su carrera. Sin embargo, mis hermanos, un día este hombre va a hacer algo que va a sorprender al mundo. Él va a lograr lo que otros han intentado pero no han logrado. Que se firme un pacto entre la nación judía y sus enemigos, todo el mundo musulmán que ustedes ya saben, que rodea a Israel, que lo odia, que está intentando destruirlo continuamente, pero este hombre, este anticristo, que comienza sin ser muy notorio, un día va a lograr que firmen un pacto, y entonces ese pacto consistirá en que el pueblo de Dios pueda vivir en paz en su tierra, y ese va a ser el momento ideal para poder reconstruir su templo. Y entonces, mis hermanos, cuando el templo esté edificado otra vez en Jerusalén, el pueblo judío va a retomar la práctica de los sacrificios y las ofrendas que durante cerca de 2000 años hasta el día de hoy se han dejado, no se han podido realizar. Acerca de esto, mis hermanos, es de lo que habló el profeta Daniel allá en 9:27, diciendo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, la última semana, 7 años, los últimos 7 años de la historia humana, como se conoce, comenzarán con la firma de un pacto. Y ese pacto lo llevará a cabo el anticristo. Mis hermanos, es en este momento donde comienza su ascenso, su carrera como líder reconocido a nivel mundial. Y de aquí y por los siguientes 3 años y medio, este hombre va a llegar a ser considerado como un gran benefactor de la humanidad. Un hombre brillante como no ha habido ninguno. Una persona con un carisma inigualable. Todos lo van a admirar, se van a ir detrás de él. Las naciones lo van a valorar como el gran benefactor, que jamás ha existido otro como él. Pero aún no se manifiesta como lo que realmente es. Solamente está usando esa máscara de una buena persona para llevarse a toda la gente detrás de él, pero todavía no se ha manifestado. Como paréntesis, mis hermanos, debo decir que un poco antes de que se firme este pacto entre Israel y sus enemigos, un poco antes, el arrebatamiento de la iglesia tendrá lugar. Antes de que se firme el pacto, el Señor viene y nosotros nos vamos a ir de aquí. Eso quiere decir, mis hermanos, que todo lo que vendrá después, a partir de ese pacto, ya no lo vamos a vivir como iglesia de Dios. Ya no vamos a estar aquí, no lo vamos a experimentar.
Entonces comienzan a correr esos 7 años y cuando se llegan o cuando se cumplen los primeros 3 años y medio, el profeta Daniel dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Qué quiere decir eso? Mis hermanos, a la mitad de la semana, justo, mis hermanos, cuando han transcurrido 3 años y medio de que se firmó ese pacto, entonces el hombre de pecado revela su verdadera identidad. Y lo primero que va a hacer es prohibir los sacrificios y la ofrenda allá en el templo de Jerusalén. Por eso el apóstol Pablo dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Ya lo vio? El anticristo, mis hermanos, tiene un plan, siempre ha tenido un plan. Y ahora es el momento de llevar adelante ese plan. Por eso es que suspende el culto a Dios allí en el templo judío. La iglesia ya no está, por eso ya no la toma contra la iglesia, la toma contra el pueblo judío y su templo allá en Jerusalén. Su plan, mis hermanos, es que un día él pudiera tomar el lugar de Dios. Y entonces exigirle al mundo que le rinda reconocimiento y que lo adore. Y quiero decirle que ese plan lo va a lograr. Por eso el apóstol Pablo dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Desde que el diablo, mis hermanos, cayó del lugar en que tenía allá en el cielo como un arcángel poderoso, y pecó y cayó, su objetivo ha sido ese: ocupar el trono de Dios. Y ahora, mis hermanos, lo piensa llevar a cabo aquí en la tierra. Y mis hermanos, es precisamente el acto que lo va a identificar como lo que realmente él es. Mis hermanos, es la manifestación de la apostasía. El día que este hombre entre al templo de Dios, quite los sacrificios y se haga adorar por el mundo entero como si él fuera Dios. Mis hermanos, es la rebeldía absoluta en contra de Dios, es la revuelta en contra de Dios, que es el Rey del universo. A esto es a lo que el profeta Daniel y el mismo Señor Jesucristo llamaron la abominación desoladora. Dice Daniel 12:11: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1200 días. Y el Señor Jesucristo, utilizando una descripción tan dramática, mis hermanos, para hablar de este tiempo y mencionar esta abominación desoladora, dice lo siguiente. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, es decir, en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Así de terrible, mis hermanos, va a ser este tiempo. Cuando este hombre de pecado se quite la máscara y se revele, se manifieste, dice el Señor Jesús: huyan de inmediato. ¡Ay de las que están embarazadas en ese tiempo! ¿Cómo se van a poder mover? Juan, en el libro de Apocalipsis, amplía la revelación tocante a esto. Allá en el capítulo 13, mediante revelación de parte de Dios, Juan escribió lo siguiente: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos.
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y más adelante continúa Juan diciendo, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cuando vean la abominación desoladora, corran, huyan, váyanse. No va a ser posible vivir en paz a partir de este momento. Mis hermanos, este es el punto a partir del cual el sufrimiento de la humanidad, incluyendo a los santos que vivan en ese tiempo, no la iglesia ya no está, sino los que crean durante ese tiempo en Dios, ese sufrimiento va a ser tan grande como nunca lo ha habido, ni lo habrá después. Pero volviendo, mis hermanos, con los tesalonicenses, Pablo declara que el día del Señor, es decir, ese tiempo que comienza con los juicios, con la ira de Dios, no va a venir sin que antes ocurriera la apostasía, es decir, la manifestación del hombre de pecado. Y va a ser a partir de esa manifestación, de esa apostasía, como lo acabo de explicar, que ese día terrible comenzará a derramar la ira de Dios en los que moran aquí en la tierra. Les dice el apóstol Pablo, ¿no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Me parece muy interesante, mis hermanos, que una iglesia tan joven, de solamente unos meses de existencia, ya hubiera sido enseñada por el apóstol acerca de los asuntos proféticos. Sin embargo, mis hermanos, como ya hemos dicho, ellos estaban confusos a causa de las malas enseñanzas de esos falsos maestros. Y Pablo les aclara la situación y continúa su enseñanza. Y les dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, es decir, la manifestación del hombre del pecado, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mis hermanos, Pablo dice que en esos tiempos ya estaba actuando en lo oculto, por eso lo llama misterio. En lo oculto ya actuaba el poder de las tinieblas. Ese plan satánico opuesto a Dios ya estaba activo desde ese tiempo. Ese plan que buscaba usurpar el trono de Dios, reclamar para él la adoración que solamente Dios merece, ya estaba actuando, mis hermanos, un poder diabólico. Sin embargo, que se manifestara totalmente, estaba siendo impedido, estaba siendo detenido por algo o por alguien, hasta ese momento y hasta el día de hoy todavía, mis hermanos. Hay algo o alguien que lo detiene. El poder, mis hermanos, maligno ha obrado desde que el hombre cayó en pecado. Y desde que el hombre, mis hermanos, cayó en pecado allá en el huerto de Edén, usted sabe que siempre el injusto persiguió al justo. Que el diablo ha instigado a los malos a matar, a perseguir a los creyentes en Dios. El hecho, mis hermanos, de que los tesalonicenses estuvieran siendo perseguidos tenía que ver con la actividad de ese poder diabólico que se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, dice Pablo, porque él quiere ocupar el lugar de Dios. Y los tesalonicenses estaban sufriendo persecución a causa de ese poder.
Debe usted saber, mi hermano, que ese poder maligno, si no hubiera sido impedido, ya se hubiera manifestado desde hace mucho. Pero aquí llegamos, mis hermanos, a un punto donde surge una de las preguntas más difíciles de contestar en la escatología bíblica. ¿Quién o qué es lo que impide que se manifieste el hombre de pecado? Pablo no lo dice. Él lo sabía y los tesalonicenses lo sabían, pero no nos lo dice. Así que tenemos que recurrir, mis hermanos, a un estudio más meticuloso. No les voy a dar los detalles de ese estudio, porque tendríamos que ir al idioma griego, al manejo de los pronombres que hay aquí, etcétera. Pero resumiendo, mis hermanos, resumiendo, solamente les diré que a lo largo del tiempo se han propuesto diversas respuestas a este asunto. ¿Quién detiene que el hombre de pecado se manifieste? Algunos han dicho que se trata del gobierno humano, que el gobierno humano es lo que lo detiene, pero usted sabe que eso no es así. El gobierno humano, de hecho, está corrompido y no puede detener, por supuesto, a Satanás, él es más poderoso. Otros han dicho que se trata de algún ángel, incluso han propuesto al arcángel Miguel como aquel que está deteniendo al diablo para que se manifieste. Pero usted sabe, porque la misma escritura lo declara, que el arcángel Miguel, dice el libro de Judas, ni siquiera se atrevió a proferir maldición en contra del diablo. No es el arcángel Miguel. Pablo lo sabía, los tesalonicenses también. Verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, dice Pablo, pero a nosotros no nos lo dijo. De manera que, mis hermanos, basados en un estudio, como les comento, más minucioso, yo creo que la opción más aceptada, incluso por la mayoría de los exegetas de peso, los serios, es que Pablo está hablando aquí del Espíritu Santo, pero está hablando del Espíritu Santo que habita en el creyente en esta era de la iglesia. Mis hermanos, desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, está corriendo lo que se le ha llamado la era de la iglesia, y que se caracteriza por un privilegio muy grande, que el Espíritu Santo ha venido a vivir dentro de nosotros. Antes de la era de la iglesia, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo obraba, pero no vivía dentro de los creyentes. Ahora sí. Y es precisamente por esa inhabitación del Espíritu en la iglesia que la iglesia lleva a cabo la obra de evangelización de este mundo. El Señor Jesús en algún momento dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Muchos han dicho que cuando el Señor dijo esto quiere decir que el cristianismo es el que le da sabor a la vida de este mundo. No es así. Eso lo enseña la Iglesia Católica, no es así. En el contexto histórico, mis hermanos, del tiempo de Cristo, la sal se utilizaba para conservar la carne, por ejemplo. Hasta el día de hoy, en algunos lugares de provincia se utiliza este método. Se sala la carne y eso impide que se descomponga, que se pudra. Lo que el Señor estaba diciendo es que el ministerio de la iglesia en este mundo era impedir la completa corrupción de la humanidad. Así que en este tiempo que llamamos la era de la iglesia, el Santo Espíritu de Dios mora en el creyente. Y entonces la iglesia hace la obra que el Señor dijo que debía hacer. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo a través del Evangelio. Y mientras que el Espíritu de Dios que mora en el creyente haga esa obra, mis hermanos, al mismo tiempo la manifestación del maligno es también contenida hasta el momento que Dios haya determinado, porque es un momento determinado por Dios. Verso 6, dice Pablo: a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El tiempo lo va a determinar Dios. ¿Cuándo es ese tiempo? Cuando la iglesia es quitada de aquí, es llevada en el rapto, en el arrebatamiento. A causa de ese arrebatamiento, mis hermanos, el Espíritu de Dios dejará de contener, y entonces el hombre de pecado comenzará su carrera ascendente hacia ese acto de rebeldía máximo que va a suceder justo a la mitad de la semana 70 de esos 7 años últimos de la humanidad como la conocemos.
Es un privilegio, mis hermanos, ser parte de la Iglesia de Cristo. Que el Señor haya decidido que la Iglesia tuviera ese papel que impide la completa corrupción de la humanidad. Es un privilegio, mis hermanos. El Espíritu Santo obra a través de ti para que el mundo conozca el Evangelio de Dios y se salve. Y continúa Pablo diciendo, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, es decir, con su palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mis hermanos, afortunadamente, esa carrera del hijo de perdición va a ser corta. 7 años, pero solamente los últimos 3 años y medio serán los más severos. Está limitada por Dios mismo. Y esa carrera, mis hermanos, terminará cuando el mismo Señor Jesucristo, el verdadero Mesías, regrese de manera visible a esta tierra. Entonces, mis hermanos, la palabra que sale de la boca de Cristo destruirá al hombre de pecado. Él va a ser eliminado de esta tierra por el mismo Señor Jesucristo. Sin embargo, debo decirles que a pesar de ser un tiempo corto, el que se le ha concedido, Dios le ha concedido un tiempo corto al anticristo, su obra, mis hermanos, su obra maligna va a ser suficiente para la perdición de los hombres que se queden en esta tierra. Y mis hermanos, esto yo creo que nos debe servir de reflexión a nosotros también. Porque nadie querría quedarse para ese tiempo, ¿verdad? Por eso yo lo soñaba cuando era niño y me aterrorizaban los sueños. Pensar que me pudiera quedar aquí. Pero yo debo decirle que va a haber gente de la iglesia que sí se va a quedar. Aquellos que creen que son cristianos y no lo son. Que no hay evidencia en su vida de un cambio. Que siguen viviendo en sus mismos pecados. No han recibido un nuevo nacimiento. Y si hoy o mañana el Señor regresa, tú te vas a quedar. Y será el tiempo más terrible, mis hermanos, que la humanidad ha conocido. Porque una vez que la iglesia sea arrebatada de esta tierra, aquellos hombres que rechazaron la verdad del Evangelio, mis hermanos, serán irremediablemente engañados por esa obra maestra del engaño de Satanás, su propio falso Cristo. Aquellos que escucharon el Evangelio y lo rechazaron, y ahora se han quedado aquí, sí van a prestar oído, mis hermanos, y van a ser maravillados por esos actos milagrosos que va a hacer este hombre de pecado. Porque déjeme decirle que va a obrar tales portentos que toda la gente lo va a creer, van a decir, Él es Dios. Es más, déjeme darle un dato. El hombre de pecado, un día alguien lo va a matar y se va a levantar entre los muertos. Y todos van a decir, ¿quién como Él? Pero ese engaño, mis hermanos, es parte del juicio de Dios para los que rechazaron el Evangelio. Y es para perdición. No para salvación, para perdición. Y entonces ellos seguirán su camino al lago de fuego, porque amaron más la mentira que la verdad. Déjeme decirle que salvarse en esos días será algo realmente difícil. Porque el poder del engaño, mis hermanos, será tremendo. Ya no volverá a ser como hoy, como en estos días. Porque en estos días, mis hermanos, la oportunidad está abierta. Y es, por decirlo de esa manera, algo sencillo. Escuchar el Evangelio y seguirlo. En aquellos días ya no será así. Por eso, mis hermanos, es que el apóstol Pablo continúa diciendo, pero nosotros, aquí van las palabras de consuelo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros,
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Pablo les dice a los tesalonicenses, no se preocupen, ustedes no van a pasar por eso. El rapto todavía no ha ocurrido. El tiempo del juicio no ha llegado porque la apostasía no se ha manifestado. En cambio, ustedes fueron elegidos por Dios y fueron elegidos para salvación. No se preocupen, no van a pasar por eso. Sean agradecidos con Dios. Y mis hermanos, reflexionando en eso, yo creo que a menudo no valoramos lo que hoy tenemos, esa elección de Dios de nosotros para salvación. No tener que pasar por todas esas situaciones que van a venir más adelante. Y por eso, mis hermanos, yo creo que debemos dar siempre gracias a nuestro Dios por su obra maravillosa de salvación. Porque nos ha hecho parte de la iglesia, que es un grupo privilegiado, porque no vamos a vivir esos días de confusión y de sufrimiento inimaginable. Y Pablo termina, mis hermanos, con una exhortación para ellos, para los tesalonicenses, pero también para usted. Verso 15 hasta el final dice Pablo: así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mis hermanos, la exhortación final de Pablo, después de haber dicho todo lo anterior, es a estar firmes, estén firmes. ¿Cómo? Por medio de retener la doctrina, dice Pablo. Retener, mis hermanos, es la traducción de una palabra griega que significa abrazar, aferrarse, guardar. Mi hermano, si tú quieres tener firmeza en medio de tantas mentiras que se propagan, si tú no quieres ser conmovido, sacudido, confundido, el día de hoy con tantas cosas que la gente dice, que los predicadores dicen, tú debes aferrarte a la doctrina tal como está en la Escritura, como es enseñada allí. Sí debes conocer, mi hermano, de manera precisa la doctrina bíblica. Por eso la invitación es: repásala, entiéndela, aférrate a ella. Hoy tienen los medios para hacerlo. Mis hermanos, nosotros como pastores quisiéramos que ustedes se esfuercen más aún en el estudio de la palabra, porque tienen acceso a la palabra, está ahí al alcance de su mano. Tienen los medios electrónicos, toda la información, porque el día de hoy, mis hermanos, aún es fácil, y me atreveré a decir más fácil que nunca antes, para estar firme en la doctrina bíblica. Valoren lo que Dios les da, esa verdad inmutable de su palabra, porque, mis hermanos, más adelante no será así. Dios quiera que ninguno de los que están aquí hoy se quede para ver estas cosas. Hoy es el tiempo, mis hermanos, vayan al Evangelio, si no lo ha hecho. Si no ha habido un cambio en su vida todavía y usted piensa que es cristiano pero no hay cambios, tómelo en cuenta, mi hermano. Ojalá que no se tenga que quedar aquí ese día. Pero nosotros, mis hermanos, que hemos nacido de nuevo, valoremos la palabra, vayamos a ella, repasémosla, estemos firmes siempre. Que Dios los bendiga.